Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, el versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia hermosa del Espíritu Santo. Gracias Dios por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su palabra. En esta hora, querido Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, despiértenos con su verdad y haga posible, Padre eterno, que el Espíritu Santo forme en nosotros la mente de Cristo. En su mano santa nos entregamos, Señor, diríjanos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días hemos estado hablando acerca de la oración. El título del tema para hoy es ¿por qué orar? ¿Cuál es el título? ¿Por qué orar? Hablamos en temas anteriores de para qué orar, qué es orar, cómo orar, cuándo orar. Decíamos qué es orar y explicábamos que orar es un estilo de vida, es una forma de ser. Orar es una manera de vivir. Orar significa que estoy viviendo una experiencia delante de Dios. ¿Cómo orar? En San Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que, ¿cómo orar? Permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. ¿Cuándo orar? Fue otro de los temas que desarrollamos y vimos en la Biblia que se habla de que Daniel oraba 3 veces al día. La Biblia habla de orar mañana, tarde y noche. La Biblia habla también de orar mañana y noche. Y entonces vimos que debemos orar en el culto personal, debemos orar en el culto familiar y debemos orar en el culto de la iglesia. ¿Cuándo orar? La Biblia dice: orad sin cesar. Así que como orar es un estilo de vida, podemos orar sin cesar. Que nuestra vida sea una constante oración. Y por eso queremos tocar el tema de ¿por qué orar? ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Por qué orar? El por qué define la causa o la razón de algo o de alguna cosa. ¿Cuál es la razón de la oración? ¿Cuál es la oración o para qué orar? Ya lo desarrollamos en el primer tema. Hoy es ¿por qué orar? El para qué define el propósito, el por qué define la razón o la causa. ¿Cuál es la causa por la que yo debo orar? ¿Por qué debo orar? ¿Cuál es la razón por qué debo orar? San Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué debo orar? Número 1, por el amor de Dios. Número 1, porque Dios ama a la humanidad. Número 1, porque Dios me ama. Y el amor se corresponde con el amor. Mire su Biblia en 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo número 19. 1 de Juan 4, 19. ¿Qué dice la Biblia? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. ¿Qué nos dice Juan en 1 de Juan? 1 de Juan capítulo 4, versículo 19. ¿Cómo dice la Biblia? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué cosa dice? Porque Él nos amó primero. ¿Nos amó primero Dios a nosotros, sí o no? ¿Y el amor se paga con amor? ¿Por qué debemos orar? Porque Dios nos amó primero. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios nos ama, porque Dios ama a la humanidad. El mayor tesoro que Dios tiene en la tierra es el ser humano. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted ama y no lo aman, es la peor tragedia de la vida.
Pero cuando usted ama y su amor es correspondido, es la más grande bendición. Dios muestra su amor para con nosotros. Dios se comunica con nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿quién vino donde Adán y Eva? Dios. Cuando el mundo se dañó y se corrompió completamente, Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿quién descendió y habló con Noé? Dios. Después del diluvio, ¿quién habló con Noé? Dios. ¿Quién habló con Abraham? Dios. ¿Quién habló con todos los patriarcas? Con Abraham, con Isaac, con Jacob, Dios. ¿Quién habló con Moisés? Dios. ¿Quién se comunicó con la humanidad? Dios. ¿Quién habló con los profetas? Dios. ¿Quién envió los profetas? Dios. ¿Quién vino a la tierra? Dios. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Ha mostrado y manifestado Dios amor por la humanidad? ¿Sí o no? ¿Vale la humanidad para Dios? Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? No nos dará juntamente con Él todas las cosas. Por eso, ¿por qué orar? Porque Dios nos ama. Y al orar correspondemos al amor de Dios. Dios se comunicó con nosotros, ahora nos comunicamos con Él. ¿A través de qué? A través de la oración. ¿Tiene sentido la oración o no tiene sentido la oración? La oración no es cuestión de pedir, es cuestión de comunicarse. Dios quiere comunicarse con sus hijos. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, ¿quién vino a la casa de Abraham? Dios. ¿Quién habló con Abraham? Dios. ¿Quién comió en la casa de Abraham? Dios. ¿Quién le comentó a Abraham lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra? Dios. ¿Quiere Dios comunicarse contigo? Sí. ¿Dejó su santa palabra? Sí. ¿Nos envió a Cristo Jesús? Sí. ¿Envía a los ángeles? Sí. Entonces Él quiere correspondencia. Él quiere que te comuniques con Él. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De la oración. ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es una buena razón o no es una buena razón? A ver, ¿sí o no? ¿Es una buena razón orar porque Dios nos ama? Sí. ¿Nos ama Dios porque somos buenos? No. ¿Nos ama Dios porque somos malos? No. ¿Nos ama Dios porque... Un momento. Dios nos ama porque Él es Dios. Alabado sea su nombre. ¿Se entendió? No es que X o Y, no. Es que Él es amor. Primero de Juan 4:8 que dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Él no puede ser de otra manera. Dios ama a sus hijos. Ahora, ponga cuidado porque mire usted qué bueno se va a poner esto. ¿Están listos? A ver, ¿están listos o no están listos? ¿Verdad que generalmente amamos a los que nos aman? ¿O amamos a los que nos tratan bien? ¿O amamos a las personas que nos corresponden? ¿Sí o no? El que se sacrifica por nosotros, le amamos. El que nos sirve, le amamos. Pero cuando las cosas son contrarias, tendemos a no amarles. Pero cuando hablamos de Dios, las cosas son distintas. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? 4 situaciones de los seres humanos que no impiden que Dios les ame. Romanos capítulo 5, versículo 6, versículo 8, versículo 10. Vamos rapidito. Romanos capítulo 5, versículo número 6. Vamos rapidito. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios nos ama. ¿Cómo lo sabemos? Mire usted. Romanos capítulo 5, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Pregunto, cuando éramos débiles, es decir, no nos podíamos salvar a nosotros mismos, ni por nosotros mismos, ¿murió Cristo por nosotros, sí o no? ¿Es eso amor o no es amor? ¿Es amor o no es amor? El mayor amor es que una persona dé su vida por su semejante. Y Cristo dio la vida por aquellos que ni le importaba la salvación, que no tenían fuerza para salvarse ellos mismos. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿No menciona la palabra impíos? ¿Qué es impío? A lo que no le importa la cuestión de la salvación, ni le importa a Dios. Así que Cristo murió por los débiles y murió también por ¿quiénes? Por los impíos. Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Murió Cristo por los pecadores, sí o no? ¿Manifestó Dios su amor por los pecadores? ¿Qué son pecadores? Personas separadas de Dios. ¿Qué es pecado? Separado de Dios. ¿Qué es pecado? Violación de la ley de Dios. ¿Qué es pecado? Contrario a Dios. Y Dios murió y mandó a su Hijo para morir por los que no le amaban. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Por qué orar? Porque Dios me amó. ¿Por qué orar? Porque manifestó su amor. ¿Por qué orar? Porque Dios lo dio todo por mí. ¿Merece Dios que me comunique con Él? A ver, ¿sí o no? Sí. Todos los matrimonios tienen 2 columnas que son fundamentales. Voy a hablar solo de una. La comunicación. Si el matrimonio tiene mala comunicación, no tiene futuro. Si su matrimonio no tiene buena comunicación, no hay futuro. Si en la compañía no hay buena comunicación, no hay futuro.
Si en la iglesia no hay buena comunicación, no hay futuro. Ninguna parte de la sociedad con mala comunicación tiene futuro. Y si usted no tiene buena comunicación con Dios, usted tampoco tiene futuro. Y comunicación significa oración. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces oraba Daniel al día? 3 veces al día. ¿Cuántas veces deberíamos orar al día? Tantas como sean necesarias. ¿Se han dado cuenta que los matrimonios los que más se comunican se llevan mejor? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. A mayor comunicación, mayor madurez, mayor crecimiento, mayor desarrollo. ¿Se han dado cuenta que los padres que más se comunican con sus hijos, las cosas les va mejor? A ver, ¿sí o no? ¿Se han visto que las personas que mejor se comunican con respeto, como manda Dios, las cosas van diferentes? A ver, ¿sí o no? Por tal razón, mire hasta dónde llega el colmo de versículo número 10. Romanos 5:10, vamos rapidito. Romanos capítulo 5, versículo 10. ¿Qué dice el 10? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, ¿qué cosa dice? Seremos salvos por su vida. Pregunto, ¿cuando éramos enemigos, murió Cristo por nosotros? Sí. ¿Cuando éramos pecadores, manifestó Dios su amor por nosotros? Sí. ¿Cuando éramos impíos y cuando éramos débiles? Mi pregunta entonces, ¿merece Dios que le amemos porque nos amó aun cuando no le amábamos? ¿Sí o no? ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. Alabado sea su nombre. No hay mayor motivación para el ser humano, no hay mejor motivación para el ser humano que el amor. Por amor, el humano está dispuesto a que le arranquen la cabeza, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando un humano no hace las cosas por amor, no tiene sentido ni razón de ser. No hay ninguna motivación más poderosa que el amor. El amor te hace sincero, el amor te hace franco, te hace honesto, el amor te hace transparente. Pero cuando no hay amor, hay otras cosas que no vale la pena mencionar. ¿Por qué orar? Porque Dios nos amó. ¿Hasta dónde nos amó Dios? Hasta la muerte. ¿Merece Dios que nos comuniquemos con Él? ¿Merece que le hablemos? Es vergonzoso ante los ángeles lo indiferente que somos para comunicarnos con Dios. Y cuando a veces lo hacemos, tenemos una lista larga de tantas cosas que pedir, que es más vergonzoso todavía. ¿Qué pensarán los ángeles de nosotros? Que solo nos comunicamos con Dios para pedir cosas. Y sin embargo, Dios no se queja. Él quiere comunicarse con sus hijos. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. La oración es la respuesta de amor del hombre a Dios. ¿Qué cosa es la oración? La respuesta de amor del hombre a Dios. ¿Ha hecho Dios muchísimas cosas para mostrar su amor? Sí. ¿Cómo respondemos al amor de Dios? A través de la oración. Por eso, cuando oramos, debemos comenzar dándole gracias a Dios. Señor, gracias. Y hacer una lista larga de cosas por las que le agradecemos a Dios. Y ya veremos en la parte central del tema algunos detalles interesantes, pero vamos a ir un poquito más abajo. Hay una palabra interesante en los labios de Jesús y es la palabra agradecido, agradecimiento. San Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. ¿Qué dice San Lucas 17, 11 al 19? ¿Cuántos leprosos eran? 10. ¿Y cuántos leprosos fueron sanados? 10. Y de los 10 que fueron sanados, ¿cuántos volvieron para dar gracias? Llama la atención, dice el versículo 17, San Lucas capítulo 17, versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Cosa linda, mamá. ¿Estaba Cristo esperando que vinieran a dar las gracias, sí o no? Versículo 18. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué orar? Porque debemos ser agradecidos. ¿Agradecidos de qué? Del amor que Dios tiene para con nosotros. ¿La limpió a los 10 leprosos o no lo limpió? ¿Cuántos regresaron? 1 y era samaritano. ¿Por qué orar?
porque necesitamos ser agradecidos del amor que Dios tiene para con nosotros. Ojalá oráramos cada hora del día. Ojalá cada respiración nuestra sea una oración. Recuerde que orar es un estilo de vida. Podemos vivir el estilo de vida de oración permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. Pero el acto de orar es importante. Es muy importante el acto de orar. Apartar un tiempo exclusivo para estar en comunión con Dios. Dedicar un tiempo exclusivo para agradecer a Dios. Y deberemos practicar con más frecuencia la oración de agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. La pregunta es, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo nos ama Dios? ¿Por qué es tan importante esto? Hay tres cosas que quisiéramos ver rapidito. Hay tres cosas que quisiéramos puntualizar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho que demuestre que me ama? ¿Dónde están las pruebas que dicen que Dios me ama? ¿Cómo sé yo que Dios me ama? ¿Cómo me da evidencia que Dios me ama? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la demostración? Muéstreme, presénteme que Dios me ama. ¿Y desde cuándo me ama Dios? Interesante pregunta, ¿no? A mí me gustan las preguntas, me fascinan las preguntas. Usted no aprende si no hace preguntas. ¿Es así o no es así? Cuando su hijo llegue de la escuela, no le pregunte cómo te fue. Pregúntele qué preguntas hiciste, cuáles fueron las cosas que preguntaste. Y si su hijo no pregunta, perdone, el tipo no está en buen camino. Hay que preguntar. Me encantan las preguntas, me fascinan las preguntas. Las preguntas desafían. Las preguntas te enfocan y me encanta, toda la vida la pasé respondiendo preguntas mientras enseñaba. ¿Están listos para que entremos en algo apasionante? ¿Seguro que están listos? ¿Seguro que están listos? ¿Se van a enojar con lo que vamos a estudiar ahora? Pues yo quiero que se enojen. Me gustaría que se enojen. ¿No le parece que son preguntas atrevidas? Deme las pruebas o las evidencias, Dios, de que usted me ama. Cosa linda, mamá. Algunos dicen, demuéstrame tu amor. Tenga cuidado con esa pregunta. Tenga mucho cuidado. Muy bien. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8. Apocalipsis 13, versículo 8. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí que demuestre que me ama? ¿Qué ha hecho Dios por mi vida? ¿Qué dice Apocalipsis 13, 8? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Ponga cuidado que vamos a entrar en algo un tanto profundo. ¿Qué dice el versículo 8? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ¿qué cosa? No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo en la mente de Dios estaba el Cordero inmolado? Desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo estaba pensando Dios en mi redención? Desde el principio del mundo, alabado sea su nombre. ¿Desde cuándo estaba pensando Dios en mí? Desde el principio del mundo. Desde antes de yo existir, ya Dios estaba pensando en mi salvación. Yo bendigo su santo nombre. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Desde cuándo estaba pensando Dios en usted? Desde el principio. En el principio era, y el verbo era, y el verbo era. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que desde allá atrás, ¿cuándo era ese principio? Yo no sé. ¿Cuándo fue ese principio? Tampoco sé. ¿Cuándo? No, yo no sé. Yo lo que sé es que estaba pensando en mí. Alabado sea su nombre. ¿Es lindo o no es lindo? A ver, ¿sí o no? Sí. Mire este pensamiento ahora. Mire qué cosa linda. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Por qué debo orar? ¿Por qué orar? Porque Dios me ama. Y me ama desde el principio, desde los días de la eternidad. Está pensando en mí desde allá atrás, que yo no sé ni cuándo es. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué cosa dice? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Desde cuándo nos escogió en Cristo? Desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea su nombre. ¿Estaba pensando Dios en mí? Sí. ¿Estaba pensando Dios en Cristo? Sí. ¿Estaba pensando en Cristo y en mí? Sí. ¿Estaba uniéndome a mí con Cristo? Sí, Señor. ¿Merece Dios que yo le ame? Sí. Me amó desde antes. Por favor, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Es bíblico? ¿Es teológico? ¿Tiene sentido? Recuerde que usted no puede amar a quien no conoce.
La peor tragedia humana es que la gente dice amar, pero lo que siente no es amor, sino infatuación. La infatuación es la falsificación del amor. Y por eso cuando las cosas se tornan mal, la gente termina rompiendo. Pero el verdadero amor es para siempre, aunque te partan el corazón. ¿Dejó Dios de amar cuando Adán y Eva pecaron? ¿Dejó Dios de amar cuando Lucifer se hizo un diablo? No. Y hasta el final lo va a quemar porque lo ama. Y a los seres humanos que se pierdan lo van a quemar porque Dios lo ama. ¿Cómo puede un Dios de amor ver que sus hijos se queman y no se consumen? ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Amó el Señor los antediluvianos? Los amó. Hasta le dio 120 años más. No temperaron. Vamos a borrar. Sodoma y Gomorra, ¿los amó o no los amó? Los amó. Esperamos un poco más. Canaán, ¿los amó o no los amó? Abraham le dijo, mira, la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Espérate, que yo tengo que esperarme porque no han llegado al colmo. ¿Llegó al colmo? Sí, pues arrasemos. Es amoroso Dios. Es amoroso Dios. Necesitamos conocerlo. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Si no lo conocemos, no lo amamos. Si usted no conoce a quien dice amar, usted es un iluso, usted está mal de la cabeza, compadre. Se ama lo que se conoce, a quien se conoce. Y se ama por principio, no por sentimiento, no por emoción, no por pasión. El amor es un principio. ¿Notan cómo nos amó Dios desde cuándo dice? Desde antes de la fundación del mundo. Nos amó desde el principio. Aun cuando éramos pecadores nos amó, porque Dios sabe el valor que Él nos ha dado, no el valor que nosotros pensamos que tenemos. Qué cosa linda, mamá. ¿Ama Dios a sus hijos? ¿Sí o no? Sí. Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como santos y sin mancha. ¿Qué dice Juan 3, 14 y 15? Dice Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Nos ama Dios, sí o no? ¿Sí o no? La frase de Jesús, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿es profunda esa frase o no es profunda? ¿A quién representa la serpiente? Al diablo. ¿Y cómo que Cristo iba a ser levantado como si fuera el diablo? Ay, mamá, ¿está fuerte la cosa? ¿Está fuerte o no está fuerte? A ver, ¿sí o no? Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Ocupó Cristo mi lugar? ¿Sí o no? ¿Por amor a quién? Cosa linda. ¿Merece Dios mi amor? ¿Merece Cristo mi amor? ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. San Juan capítulo 12, vamos rapidito. San Juan capítulo 12, versículo número 30 al 33. Ponga cuidado. San Juan capítulo 12, versículo 30 al 33. Estamos estudiando las pruebas, las evidencias, las razones por las cuales debemos orar. ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. ¿Dónde están las pruebas? Aquí la estamos presentando. San Juan capítulo 12, versículo 30. Dice el 30. Respondió Jesús y dijo, ¿qué cosa? No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando usted estudia la frase, a todos atraeré a mí mismo, usted tiene que entender la trascendencia del pecado. Pregunta número 1, ¿dónde se inició el pecado? En el cielo. Pregunta número 2, ¿qué hizo el pecado en el cielo? ¿Convirtió ángeles en demonios? ¿Sí o no? El escándalo fue tan grande que llegó al más recóndito rincón del universo. Todo el universo dijo, ¿qué pasó? Todo lo que pasa en el cielo lo sabe el universo entero. El escándalo fue tan grande que un querubín protector se hiciera un diablo. Eso no cabe en la mente de nadie. Cayó Lucifer, se hizo un diablo. Y luego otra noticia. En el planeta Tierra, el Adán del planeta Tierra y la mujer se alzaron con el diablo. Así que el universo se llenó de otra noticia fea también. ¿Entendieron lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Son hechos lo que estoy mencionando o no son hechos? La pregunta entonces del universo es, ¿qué hará Dios?
¿Qué hará Dios? Pregunto, ¿tiene Dios poder para arrasar con todo lo que se le oponga? Pero Él no es así. Es cosa linda, mamá. ¿Podía haber matado a Lucifer y todos esos demonios? ¿Pudo haber arrasado con Adán y Eva? Dios no es así. ¿Desde cuándo nos amó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio. Sabía Dios lo que le iba a caer, de todo lo que iba a ocurrir. Oiga, permítame hacer un análisis un poquito fuerte ahora, pero les ruego que se concentren en lo que voy a decir. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? ¿Por qué debemos orar? Porque Dios nos amó. ¿Desde cuándo nos amó Dios? Desde la eternidad. Yo le hago una pregunta. Como seres humanos, ¿verdad que evitamos lo que nos puede dar problemas? ¿Sí o no? ¿Sabía Dios que estas mojigangas iban a aparecer? Esta cuestión de pecado y toda esta tragedia. ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Dio un paso atrás Dios? No. Pero ¿cómo? Si usted fuera consejero de Dios, ¿verdad que le hubiera aconsejado que no hiciera Lucifer? A ver, ¿se lo hubiera aconsejado o no? Le hubiera aconsejado a Adán y Eva, ni se te ocurra. Esos capítulos, guárdalo, como nadie lo sabe. Papá dice, no, mi negro, yo no soy así. Qué cosa linda, a mí me gusta Dios. Si hay alguien que yo sé que se ganó todo mi amor es Dios. Y un día le dije que le amaba a él más que a mi esposa porque él era Dios. Y me dio risa cuando me dijo, ¿y quién tú crees que puso el amor en tu corazón por tu esposa? Y yo empecé a reírme como un tonto. Y es verdad, él fue el que hizo que amara a mi esposa o no. A ver si o no. Y él es el que pone en uno el amor hacia él como él nos ama a nosotros. ¿Están listos? Pregúntese por un momento, ¿cómo es que Dios es tan amoroso y tan bueno que siguió adelante con los proyectos aunque le costaría la vida? Dios no esconde. Dios no manipula. Dios no arregla las cosas. Las cosas con Él son como tienen que ser. Y sin embargo, Él tiene el control de todo. Mire qué cosa linda. Aunque le cueste todo, Él tiene el control de todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Señor, sí, Señor, le costará la vida. Sigo adelante. Señor, pero que mire que usted va a sufrir, sigo adelante. Señor, pero que mire, Señor, habrá un momento, habrá una hora donde usted y Jesús no podrán comunicarse. ¿Cómo tolerará usted ese dolor? Recuerde que sufre más el que sabe más. ¿Es así o no es así? Mientras más conocimiento hay, más sufrimiento hay. Cuando usted tiene un dolorcito, usted sufre. Pero cuando el que tiene el dolor es un médico especialista, el tipo se asusta más. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí, porque el tipo dice, bueno, este dolor de tal clase, de tal tipo, es posible que yo tenga tal cosa o tal cosa o tal cosa. Y se le hace un lío en la cabeza porque sabe demasiado. Como uno no sabe, me duele aquí, bueno, dame alguna cosa y se fue el dolor. Pero aquel especialista dice, ¿y si es tal cosa? ¿Y si es tal cosa? Así que si el dolor es grande, más grande fue el dolor de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Imagínense Dios pensando y Cristo pensando en esa famosa hora. Cuando Cristo decía, no ha llegado mi hora. Pero cuando dijo en San Juan 17:1, la hora ha llegado. ¿Se imagina? O sea, es que no podemos imaginar cuánto dolor sufrió Dios. Y sin embargo siguió adelante. ¿Por amor a quién? Yo pregunto, entonces ¿deberíamos orar más porque Dios nos ha amado tanto? A ver, ¿sí o no? Si usted está trabajando, hable con Dios. Si está comiendo, órele a Dios. No importa la circunstancia, hable con Él. Dios siempre está pendiente de usted. Y a Él le gusta que usted le hable. Las tonterías, dígasela, cuéntesela. Los enojos, cuénteselo. Que te fue bien, cuéntale. Que te fue mal, cuéntale. Que no te fue, cuéntale. No importa, háblele. A Dios le gusta que le hablen. Hay un versículo en la Biblia, caramba, Dios mío. Hay una frase donde Dios dice, Israel, no me olvides. No me olvides. Y a veces vivimos como olvidados de Dios. Como que olvidamos a Dios. Como que eso no está bien. Eso no está bien. En el versículo 33 del capítulo 12 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Sabía Cristo que moriría clavado en una cruz? ¿Qué significaba morir clavado en una cruz? Recuerde que estamos hablando de qué cosa, ¿por qué orar? ¿De qué estamos hablando?
Y lo primero que estamos analizando es, debemos orar porque Dios nos ama. ¿Cuál es la razón? Porque Dios nos ama. ¿Lo ha mostrado y lo ha mostrado? Lo ha mostrado tanto que mire el colmo de los colmos. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vamos rapidito. Gálatas 3:13. Estamos estudiando lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por mí. ¿Dónde están las pruebas que dicen que Dios me ama para yo amarle a Él? Eso es lo que estamos tratando. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 13? ¿Cómo dice? Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? ¿Cómo dice el 13? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición, porque está escrito, ¿qué cosa? Maldito todo el que es colgado de un madero. Mi pregunta, ¿aceptó Cristo ser un maldito por amor a mí, sí o no? Sí. ¿Merece mi amor Cristo? ¿Qué es lo que Dios hizo por mí para que yo le ame? Pues Dios lo dio todo por mí para ganarse mi amor. Qué cosa linda. ¿Es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Alguien escribió que toda persona que se sacrifica y te sirve, toda persona que ha hecho sacrificios por ti y te ha servido, son personas que tienen autoridad sobre ti. ¿Es cierto o no lo es? Cuando usted mire el pasado de su vida, su mamá, su papá, su hermano, su tío, sus sobrinos, su maestro, quien fuere, toda persona que se ha sacrificado por ti, toda persona que te ha servido, tiene autoridad sobre ti. Mi pregunta, ¿nos ha servido Dios? ¿Nos ha dado todo Dios? Cristo murió como un maldito por amor a usted y por amor a mí. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Recuerde, estamos hablando por qué orar. Y la respuesta número 1 es porque Dios ama a la humanidad, porque Dios te ama, porque Dios me ama. Y estamos mirando qué es lo que Dios ha hecho por mí para que merezca que yo le ame. Estamos mirando entonces hasta dónde ha llegado Dios. Filipenses 2, 8, ¿qué dice el versículo 8? Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? Muerte de cruz. ¿Por qué Pablo señala eso? En la época de Pablo, en la época de Cristo, hablar de crucificado era una palabra obscena, una palabra sucia, una palabra asquerosa, una palabra que no se usaba en la sociedad, una palabra que la usaban solamente la gente más baja de la sociedad, la gente más asquerosa de la sociedad. Hablaban de crucifixión. Eso era demasiado burdo, demasiado asqueroso, demasiado abominable. Una familia decente ni siquiera mencionaba la palabra cruz. Cuando se hablaba del evangelio de un ser que murió en una cruz, la gente empezaba a burlarse. ¿Y qué locura es esta? ¿Qué disparate es este? Cámbiame la conversación. De tan asqueroso que era hablar de una cruz. Un crucificado era una cosa espantosamente sucia. Se humilló a sí mismo y llegó hasta donde dice, hasta la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Hoy en día, con esta mentalidad moderna, esta mentalidad occidental, esta mentalidad con un barniz más griego que otra cosa, no comprendemos el sentido, el significado, el valor de la Biblia. Necesitamos estudiar más la Biblia. Necesitamos profundizar más la Biblia para entender las cosas. No es que solamente murió, es que murió una muerte de cruz. Eso es, en la mentalidad de Pablo, en la mentalidad de la época de Jesús, eso es espantoso. Mi pregunta, ¿le amó a usted o no le amó? ¿Me amó a mí o no me amó? ¿Murió una muerte rara, sucia, asquerosa? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Cómo sé que me ama? Esa muerte de Cristo y su resurrección hacen posible legalmente la justificación.
¿Qué significa justificación? Significa declarar justo. Significa liberación de la culpa por el pecado. Significa liberación del castigo por el pecado. Significa perdón de los pecados. Y si Cristo pagó el precio de mis pecados, y si Cristo llegó tan bajo para redimirme del pecado y la maldad, y si Cristo me ha declarado justo, si Cristo pagó el precio de mi maldad y mi pecado, ¿merece que yo me comunique con Él? ¿Sí o no? ¿Merece que yo le hable? ¿Merece que todos los días saque un poquito de tiempo para hablarle a Él y comunicarme con Él? ¿Merece que sea agradecido y le dé las gracias cada día por todo lo que ha hecho por mí? ¿Sí o no? Dice Juan que Cristo es el que sustenta todas las cosas, creador y sustentador. ¿Merece Cristo, merece Dios porque me sustenta la vida? Que yo todos los días saque un momentito para agradecerle la vida que me está sustentando y me está sosteniendo, ¿sí o no? ¿Por qué orar? Porque Dios me ama y me amó. ¿Por qué orar? Porque Dios me sigue amando. ¿Por qué orar? Porque lo ha dado todo por mí. ¿Merece Dios que hable con Él? A ver, ¿sí o no? ¿Es Dios un ser divino? Sí. ¿Los seres humanos necesitamos la comunicación? Pues papá Dios también. Qué cosa linda, mamá. ¿Le gusta a Dios que le hablemos? A ver, ¿sí o no? Sí, sí. Dios se goza comunicarse con sus hijos. ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿cómo dice? Justificados pues por la fe, ¿qué cosa? Tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta, ¿envió Dios el Padre a Cristo para pagar el precio de nuestros pecados? Sí. ¿Sufrió Dios el dolor y el sufrimiento al ver a Cristo clavado en la cruz? Sí. ¿Hizo un problema el pecado entre Cristo y el Padre? Claro que sí. ¿No gritó Cristo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Lo gritó o no lo gritó? A ver, ¿sí o no? ¿Sufrió el Padre por la muerte de Cristo? Sí. ¿Sufrió Cristo con el Padre con relación a su muerte por el pecado? ¿Sí o no? Sí. Entonces yo pregunto, ¿me ama el Padre? Sí. ¿Me ama Cristo? Sí. ¿Llegaron a tener inclusive ese problema entre ellos por el asunto del pecado mío? Sí. Entonces merecen que yo le ame también. ¿Sí o no? Llegó un momento en la hora terrible de la historia donde nadie podrá entender lo que pasó. Cuando Cristo gritó, Dios mío, ¿qué cosa? ¿Por qué me ha desamparado? O sea, ¿por qué te retiras de mí? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué orar? Por el gran amor que Dios tiene por mí. Señores, ¿se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Deberíamos orar más? No es para pedir, es para comunicarnos, darle las gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, comentarle nuestros planes y proyectos, decirle las cosas que pasan en la casa. A Dios le gusta. Entonces le voy a decir un secreto, En la medida que usted saque más tiempo para hablar con Él, en esa misma medida Dios tiene más tiempo para llenarlo a usted de su presencia. ¿Es usted? ¿Han visto cómo se cargan las pilas de los celulares? ¿Lo han visto o no lo han visto? Imagínese que usted decida ya no cargar su celular. ¿Qué le va a pasar a ese pobre celular? Entonces, así somos nosotros. Mientras más lo conecta, más carga tiene. Conéctese, compadre. Conéctese. Y la gente nota cuando usted se conecta, ¿o no? El ser humano tiene la virtud, como Moisés, que si pasa más tiempo con Dios, refleja más el carácter precioso de Dios. No tiene que hacer ningún esfuerzo, ninguna musaraña. Solo conéctese. Conéctese. ¿Qué pasó cuando Moisés bajó de la montaña después de los 40 días? ¿Qué le pasaba con su cara? Resplandecía. ¿Qué tuvo que ponerse en la cara? Un velo, porque la gente no soportaba la brillantez de su cara. ¿Estaba en la presencia de Dios? Practique, haga y note. Pase más tiempo en oración, más tiempo hablando con Dios y note cómo le va en su vida. ¿Cómo le va en sus cosas personales? Cuando usted pasa menos tiempo, se lo lleva el demonio. Pero cuando pasa más tiempo, usted ve la gloria de Dios. ¿Sí o no? Sí. Cuando la gente anda mal y usted pasa mucho tiempo con Dios, la gente le rehuye. No se le quiere acercar. La gente como que nota algo y se espanta, abre camino, se quita de en medio. Porque ellos sienten la presencia de Dios con usted. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Por qué orar?
por qué Dios nos ama. Número 1, justificación. Número 2, santificación, que significa liberación del poder del pecado. No es que solamente Cristo murió por nosotros, no es que solamente murió en la cruz, no, sino que por haber muerto por nosotros, entonces ahora nos imparte su gracia, nos declara justos a través de la justificación y trabaja en el proceso de la santificación, cambiando y transformando nuestra vida. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 23 y 24? ¿Qué dice la Biblia? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que nos santifica? Dios. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No solo murió por nosotros Cristo, sino que pagó el precio de nuestros pecados. No solo pagó el precio de nuestros pecados, sino que nos declara justo. Nos libera de la culpa por el pecado, nos libera del castigo por el pecado, nos perdona, y no solo nos perdona, sino que nos santifica la mente, la voluntad y la conciencia, la mente, el corazón y el cuerpo. Nos santifica por completo. El mismo Dios se encarga de santificar nuestra vida. ¿Por qué orar? Porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. ¿Por qué orar? Porque debemos agradecer el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Cuando dos personas se aman, a veces no tienen ni que decir palabras, solo mirarse y ya se están comunicando. ¿O no? ¿O no? ¿No le ha pasado a usted que cuando va a orar y usted se arrodilla, como que ya no hay ni que decir nada? Usted siente el peso de la presencia de Dios y el tiempo pasa y usted siente ese gozo, esa alegría tan grande. Eso es maravilloso. Usted no sabe lo que ha perdido si usted no tiene la práctica de orar. Ore a Dios. No hay un lugar ni una circunstancia donde usted no pueda comunicarse con Dios. No importa el momento ni el lugar. Comuníquese con Dios. ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. Y yo digo, alabado sea su nombre. Y no solo eso. Justificación, santificación, glorificación. 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. Mire qué cosa linda. No solamente el Señor nos justifica o nos declara justos, no solamente nos santifica el proceso de toda la vida, sino que cuando todo este relajo termine, mire lo que va a pasar. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54. Lo que la Biblia llama la glorificación. ¿Cómo se llama? Glorificación. Versículo 51. ¿Cómo dice el versículo 51? He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán, ¿qué cosa? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Yo pregunto, ¿ha prometido Dios hacer una obra completa en nosotros, sí o no? ¿La empezó? ¿La está desarrollando? ¿Estamos ahora en el proceso de la santificación y nos aguarda la glorificación? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si ya hizo lo más difícil, entonces completará lo más fácil. ¿Por qué orar? Por el amor que Dios nos tiene. ¿Por qué orar? Por todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué orar? Porque nos promete cosas más gloriosas y maravillosas de las que jamás hemos pensado. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Por qué orar? Lo que Dios hizo por mí. Número 2, lo que Dios hace en ti. En el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice la Biblia? Aquí aparece una palabrita interesante. Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Y qué cosa dice ahora? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Regeneración. ¿Qué significa regeneración? En palabras llanas significa nuevo nacimiento. ¿Qué significa regeneración? Nuevo nacimiento. ¿No es lo que Cristo ofrece? A ver, ¿sí o no? ¿Recuerdan cuando Cristo habló con Nicodemo que era necesario nacer de nuevo? ¿Quién produce ese nuevo nacimiento? Cristo. ¿Lo hace por qué? Por amor a nosotros.
regeneración. ¿Y cómo se produce ese lavamiento? ¿Cómo se produce ese involucramiento de una nueva vida? ¿Cómo produce eso? ¿Cómo pasa esto? Cuando leemos la Biblia descubrimos que ocurre por la obra de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. ¿Está la palabra de Dios lavándonos, limpiándonos de pecado y de maldad? ¿Sí o no? Sí. ¿Está el Espíritu Santo transformando nuestra naturaleza? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué debemos orar? Por el amor que Dios nos tiene. No solo nos salvó en Cristo Jesús, sino que nos cambia y nos transforma con su palabra, con la obra del Espíritu Santo, y nos prepara, nos habilita, nos capacita, nos arregla para que estemos con Él en su casa por la eternidad. Caramba, Dios mío. Todo lo ha mostrado y lo ha demostrado. Todo lo ha depositado Dios para que vivamos con Él en su casa. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Mire usted lo que dice la Biblia en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Nacemos por la palabra de Dios, sí o no? Dice que sí, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice la Biblia? Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Dónde nacemos? En su palabra. ¿Quién nos da un nuevo nacimiento? Su palabra. ¿Quién hace posible ese milagro en nosotros? Su palabra. ¿Quién produce en nosotros ese cambio? La palabra de Dios. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es lindo o no es lindo esto? ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Todas las evidencias que hay de lo que ha hecho en nuestro favor para nuestra salvación. ¿Deberíamos tomar más tiempo para orar? Lo que Dios hace en ti. Número 1, regeneración, nuevo nacimiento. Número 2, arrepentimiento. Significa cambio de la mente. Significa cambio de los patrones mentales. Significa cambio de las estructuras mentales. Significa un cambio profundo en tu mente, donde ya no estás trabajando con tu hipotálamo, la zona límbica, sino que el Espíritu ilumina tu prefrontal. Ahora hay una claridad de pensamiento, hay un cambio, una transformación de la mente. Ahora tu mente se conecta con el cielo. Ahora el Espíritu hace reingeniería en tu cabeza y te da una mente, la mente de Cristo. Ahora te transforma en una nueva persona. Ahora hace de ti a una persona completamente nueva. Ahora ilumina, alumbra tu entendimiento, alumbra tu mente. Ahora hace posible que tu mente se active, dianoia. Hace posible que su mente se habilite, se capacite, se prepare para entender las cosas espirituales que antes no entendía, para conocer a Dios que antes no conocía, para amar el cielo que antes no amaba, para enfocarte en la luz que antes despreciaba, para ser una persona completamente cambiada que vivirá por la eternidad en el reino de los cielos. ¿Debemos orar? ¿Sí o no? Y número 3, lo que Dios hace contigo. ¿Lo que Dios hace con quién? Contigo. ¿Y qué es lo que Dios hace contigo? Hemos dicho ya Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mi pregunta, ¿ha hecho Dios todo para mi salvación, sí o no? ¿Ha hecho Dios todo para mi santificación, sí o no? ¿Ha preparado Dios todo para mi glorificación, sí o no? Entonces dice, ahora mi negro, necesito que me ayude a darme a conocer al universo. ¿Es un privilegio? ¿Es un privilegio o no es un privilegio? A ver, ¿sí o no? La multiforme sabiduría de Dios, una sabiduría que tiene diferentes formas. Usted tiene los dones de cantar, pues usted canta con una voz de ángel y glorifica a Dios. Yo no tengo don de cantar, Dios me dio otro don de barrer, pues yo agarro mi escoba y barro y que eso queda de limpio. Mire, compadre, como nadie sabe limpiar. Y Dios reparte los dones como al Espíritu le da la gana, a cada uno le da lo que sea, pero cada quien conforme al don que le dio, glorifica a Dios. ¿Sí o no? ¿Es hermoso eso o no es hermoso? Entonces la salvación va más allá de lo que podemos imaginar.
La multiforme sabiduría de Dios se habrá dado a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que las criaturas ricas y poderosas que están allá arriba conocen mejor y más hermosamente el carácter de Dios a través del testimonio tuyo. ¿Por qué orar? Porque Dios quiere glorificarse en la vida tuya. ¿Por qué orar? Porque Dios te amó. Porque Dios te ama. Porque Dios te está amando. ¿Es lindo o no es lindo eso? Nosotros podemos reflejar ese amor. Mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 26 al 29. Vamos rapidito. Y aquí comenzamos a aterrizar ya. ¿Qué dice el versículo 26? Hechos capítulo 8, versículo 26 al 29. ¿Qué dice el 26? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿qué cosa? Levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es, ¿qué cosa? Desierto. ¿Tomó Felipe ese camino, sí o no? ¿En el camino se encontró con el Espíritu Santo, sí o no? ¿Le dijo el Espíritu Santo que se acercara a ese carro, sí o no? ¿Quién iba en el carro? Un etíope que era el tesorero de la reina de Candace. Mi pregunta, ¿el ángel no pudo haberle predicado al etíope este, sí o no? Pero sin embargo no lo hizo. ¿El Espíritu no pudo ir y predicarle a ese etíope, sí o no? Pero no lo hizo. ¿A quién asignaron? A Felipe. ¿Y por qué tanto privilegio? Qué cosa linda, mamá. ¿Está envuelto un ángel en este relato? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Está envuelto el Espíritu Santo? Sin embargo, escogieron a Felipe. El privilegio tuyo y el privilegio mío, ser los mensajeros y las mensajeras de Dios para anunciar su palabra. ¿Por qué orar? Porque somos la boca de Dios. ¿Por qué orar? Porque somos el corazón de Dios. ¿Por qué orar? Porque somos las manos de Dios. Y Él tiene manera de hacer las cosas. Dios tiene manera. Dios tiene manera de hacer las cosas. ¿Ustedes creen que el niño de la historia que vimos se quería quedar con ese zapato ajeno? Hizo lo indecible por dejar el zapato a su amigo. Jamás pensó en quedarse con ese zapato. Sin embargo, Dios tiene sus bromas y su manera hermosa de hacerlo. Parece que el zapato le quedaba grande al otro. Una cosa linda, mamá. Por eso se le quedó. ¿O no? Papá Dios decía, no te apures, mi negro, que te tengo unos zapatos nuevecitos. Tiene que estar en la estación del tren a tal hora. Y aunque pase tu rabiaca con tu chancletita, no te apures, que las cosas vienen. Es una tragedia ser tan humano. Capítulo 10, versículo 1 al 6. ¿Recuerdan ustedes de Cornelio? ¿Se acuerdan de Cornelio? Vino un ángel a la casa de Cornelio. Le habló el ángel a Cornelio. Le dijo el ángel que venía de parte de Dios. Oiga, ¿qué haría usted si un ángel va a su casa y le dice, oye Francisco, vengo de parte de Dios a hablar contigo? Qué cosa linda, mamá. Hermoso eso. Y vengo a decirte que mira, Dios está contento contigo por tus oraciones y las limosnas que tú has hecho. El centurión romano, ¿era un pagano? Lo agarré. No, era más creyente que los mismos fariseos. Oraba, daba su limosna. Dios no tiene acepción de personas. Aunque era de una nación pagana, ya le había dado su corazón al Señor. Oiga, ¿le mandaba Dios ángel a cualquier persona así? No, espérate. Mire este centurión, se asustó cuando vio este ángel en su casa. Qué cosa linda. ¿Qué haría usted si llega ahorita a su casa y se encuentra con un ángel en la casa? ¿Qué diría usted? ¿Qué haría usted? Qué cosa linda. ¿Y qué le dijo el ángel? Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios. Ahora envía a cierta ciudad llamada tal, al lugar tal, a buscar a tal persona. ¿Por qué el privilegio de Pedro de venir donde Cornelio a predicar? ¿Por qué no le predicó el ángel? Porque el privilegio es nuestro. ¿Por qué orar? Porque Dios nos ama. ¿Por qué orar? Dios nos dio la salvación. ¿Por qué orar? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Estas son las evidencias. San Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dice el versículo 26? ¿Qué dice el versículo 26? San Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba ¿cómo? José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era
María. ¿Están envueltos los ángeles en nuestra actividad? Sí. ¿Vino el ángel a hablar con María? Sí. ¿Vino de parte de Dios? Sí. ¿Le dio el mensaje a María? Sí. ¿Ese mismo ángel habló con Zacarías? Sí. ¿Habló con José? Sí. ¿Está el cielo envuelto con la tierra? Sí. Necesitamos orar. ¿Por qué necesitamos orar? Porque Dios nos ama. Y necesitamos orar para que nuestra visión espiritual se abra, nuestra visión espiritual se aclare y podamos entender y comprender que Dios está en esto. ¿Es así o no es así? Alabado sea el nombre de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13, aquí aterrizamos. ¿Qué dice Filipenses 2:13? Porque Dios, ¿qué cosa? Es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Permítame terminar preguntando lo siguiente. Pregunto, ¿tenemos suficientes evidencias, suficientes pruebas, suficientes razones como para comprender que Dios nos ama, sí o no? Sí. Mi pregunta, ¿entonces deberíamos responder con amor al amor que Dios nos tiene? Sí. Entonces, ¿por qué debemos orar? Porque Dios nos ama. Y la oración es la manera de agradecerle, de comunicarnos con Él para decirle y agradecer todo lo que ha hecho en nuestro favor. ¿Es hermoso o no es hermoso? Esa es una razón porque Dios nos ama. Ya veremos en la siguiente entrega otra razón por qué debemos orar. Y yo le pregunto a usted, ¿entendió, comprendió o entendimos y comprendimos que merece Dios que nos comuniquemos con Él? ¿Cuántos lo entendieron? Levanten su mano. Alabado sea. ¿Deberíamos hacerlo o no deberíamos hacerlo? Cuando usted habla con alguien que usted ama, ¿se pone feliz o se pone infeliz? ¿Se han dado cuenta que cuando uno habla con una persona que uno ama y la persona lo ama a uno, el tiempo como que se detiene y como que se pone chiquito? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Y el tiempo pasa y conocí unos muchachos, estaba en Argentina y él jugaba baloncesto y él estaba jugando en Italia y la novia vivía en Argentina y se llamaban casi todos los días. Y me contó un día que él no lo podía creer, pero hubo un día que habló 5 horas y media con la novia por teléfono. Y yo nada más lo miré y le dije, wow, se te detuvo el tiempo. Y me dice, yo no sé cómo pasó. Y la muchacha me dice, yo tampoco. Pero se ha dado cuenta que cuando usted ama el tiempo no cuenta. ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? Entonces ore a Dios y usted notará que al amarlo el tiempo no cuenta. Hay gente que dicen, ¿cómo que se pasó 1 hora orando? ¿Cómo que se pasó 2 horas orando? Martín Lutero pasaba diariamente 3 horas en oración. Y mire la historia de ese hombre. La pregunta es, ¿verdad que Dios merece que le hablemos? ¿Cuántos creen que Dios merece que le hablemos? Póngase en pie conmigo si usted cree que Él lo merece. Recuerde que Él no está mendigándolo, Él pagó por eso, Él dio su vida por eso. Te ha mostrado y demostrado que no hay nadie que te ame más que Él. Ni tu mamá, ni tu papá, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus hijas, nadie te ama más que Dios. Por tal razón, cada día debemos tomar más tiempo para estar en comunión ¿con quién? Con Él. Lo bueno es que cuando tú sacas más tiempo para estar en comunión con Dios, entonces tu vida se convierte en una fuente de bendición. Y tú te conviertes entonces en una bendición de Dios para tu esposa y tus hijos e hijas, para tu mamá, para tu papá, para tus amigos, en tu trabajo. En todo lo que te rodea, tú te conviertes en un fanal de luz, en un manantial de agua de vida. Mientras más tiempo pasamos en comunión con Dios, más bendiciones brotan de nosotros hacia los demás. Mientras menos estamos en comunión con Dios, más problemas brotan de nosotros hacia los demás. Por tal razón, debemos orar porque Dios nos ama, porque Dios lo dio todo por nosotros. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por su muerte en la cruz. Señor, gracias por todas las pruebas y evidencias que hemos visto que nos dan una clara idea de cuánto nos ama usted. Ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, nos habilite y nos capacite para amarle como usted nos ama. Que nos ponga en nosotros el amor del Espíritu para amarle a usted por sobre todo, y entonces a través de nosotros usted venga a nuestra vida y ame a los demás. Que nuestra mente sea su mente,
que nuestra mano sea en sus manos. Señor, que todo nuestro ser sea conectado con usted para servirle a usted en la persona de sus hijos. Haga en nosotros y con nosotros su voluntad. Llénenos de su Santo Espíritu, de su presencia. Y Padre amado, inspírenos cada día para amarle, para hablar con usted en todo momento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.